Bienvenidos a este video de Guardian Tales, yo soy Crimson Chaos. Vamos a hablar de los accesorios porque veo que es necesario para muchos, sobre todo que están empezando. Vamos, no solo accesorios, vamos a ver un poco de escudos y no sé si armas, la verdad creo que armas puede confundirlos, mejor no. Empecemos con accesorios naranjas, de hecho azules, blanquitos. De repente les es útil al inicio, de repente les aporta estadísticas al inicio, pero no los mejoren, no gasten recursos en ellos porque no vale realmente la pena. En naranjas podemos empezar con el zarcillo codicioso, es un buen accesorio en general, tanto agresivo como defensivo, da golpes críticos, te da defensa, vida, bastante bueno. Les recomiendo guardar las copias hasta que tengan 6, una vez que tienen las 6 escogen el mejor y le rompen el límite con las demás copias para pues mejorarlo y tener buenas estadísticas. Les va a ser bastante útil, es una especie de anillo de fe chiquito, que pues bueno, después vamos a hablar del anillo de fe, está acá. Y segundo accesorio, tenemos el reloj de oro. Ahora, una diferencia para los accesorios que ¿dónde se utilizan? Normalmente el líder siempre le interesa llevar esto de acá, velocidad de regeneración del talento del arma. Cualquier accesorio que le permita tener regeneración del talento del arma es buena para un líder, porque le permite tirar su habilidad del arma antes. Mientras que estos accesorios que no tienen regeneración te pueden servir en los compañeros o de repente en algún otro modo, póngase quizás arena, simplemente por las stats brutas que te da, buena defensa y daño y ya. Igualmente con el reloj de oro, 6 copias, escogen el mejor y le rompen el límite al máximo porque es un objeto súper bueno. Y está, digamos, un poquito detrás de los zarcillos, pero es infinitamente más fácil de mejorar que estos zarcillos elementales porque vamos a ver que es un dolor de cabeza después. Continuando, tenemos una mención honorífica, digámoslo así. Este es un objeto opcional para tanques. Sinceramente, yo ya no lo he estado usando en mis últimas cuentas, simplemente pues lo obvié y pasé directamente a la versión dorada. Pero sigue siendo un objeto bastante útil y les puede servir y salvar de repente para algunos, sobre todo si es que van a llevar 2 tanques o de repente más. Este objeto pues es de los naranjas el que da más cantidad de estadísticas brutas defensivas, defensa y vida y ya. Al romper límite lo mismo, 6 copias para un límite roto al máximo. Este sí lo dejo como opcional. Después, tirador experto, este es un objeto puramente ofensivo. La defensa que trae es súper pobre, pero pues no lo buscas por la defensa. Te da un montón de daño, te da un montón de daño de habilidad y lo más importante, probabilidad de golpes críticos en 5% y el romper el límite 5% más. Este objeto necesitas 3 al máximo. Eso se traduce en 18 copias del tirador experto. Un tirador experto con el límite roto, con 10% de crítico, va a ser 1000 veces mejor que uno sin romper límite. Así es que principalmente este objeto se utiliza para el modo de asalto, para los compañeros, porque ya recordemos que el líder necesita regeneración y pues les da un montón de daño. Básicamente asalto, boss rush de repente, algunos que están fuertes de repente en expedición. Si no estás fuerte en expedición, mejor lleva defensa. Y esos serían los objetos naranjas. Pasemos a los amarillos. Tenemos zarcillo melodioso y el anillo crepuscular. Son objetos que tienen una pasiva, digamos, única hasta cierto punto. El anillo crepuscular evita que pierdas defensa por reducciones y el zarcillo melodioso evita que pierdas ataque por reducciones. La verdad, esto de ataque por reducciones se usa muy poco. Es casi innecesario este accesorio, pero bueno, ahí está. Te puede servir conservar uno para pues llenar la colección, que al final de cuentas vas a necesitar a futuro. Y lo mismo para el crepuscular. A pesar de que evitar la reducción de defensa sí es demasiado útil, este accesorio no cuenta con muchas estadísticas así de por sí. Entonces, por más que evites la pérdida de defensa, ya te estás quedando con menos defensa de la que deberías. Entonces, no sé hasta qué punto compensa. De repente, si te enfrentas a un equipo con múltiples reducciones de defensa, sí te puede convenir hasta cierto punto. Aún así, para lo que vas a invertir, no recomiendo gastar las piedras de cambio buscando este 100% porque no vale tanto la pena. Ahora, si te ha salido con 100%, de repente puedes considerar conseguir las copias, maxearlo. Pero no va a ser el caso, es muy poco probable y invertirle muchos recursos a este anillo no es que valga tanto la pena. Continuamos hablando de otros accesorios que no son tan buenos en los dorados. Este aquí te regalan brocha de amor puro, te lo dan creo que en una misión del mundo 3. Es una cosa súper rara. Te da curación, te da regeneración, crítico, la defensa es súper baja y te da vida. Es una mezcla así bien rara de un montón de estadísticas al azar. Simplemente
La copia que les han regalado, consérvenla para sacar la colección y después si quieren la vuelven metal mágico. Otro accesorio que no es tan útil, collar maldito. Este te da hasta 15% de daño de oscuridad y hasta 10% de ataque cuando matas a un enemigo. Parece bastante útil, también parece bastante útil en expedición, pero es raro. O sea, te da 3% de crítico. Un tirador experto con sus 10% de crítico, pues te sirve mucho más. Además que se limita solamente al tipo oscuridad. Aunque sí, es un buen equipo. El romper límite tampoco es que te aporte mucho porque te da 6% de vida. Si te diera otra estadística, no sé, ataque o crítico, quizás lo consideraría, pero no me parece que es la gran cosa, sinceramente. Bueno, pasemos a los accesorios ahora sí buenos de los amarillos. Empecemos con el que es, digamos, más limitado, pero sigue siendo bueno. Anillo de magia oscura, te sirve en el cooperativo, te sirve en algún nivel de expedición, de repente cuando necesitas regenerar la habilidad antes. El chiste de este anillo es que te da regeneración del arma al matar enemigos. Y pues como hay oleadas y oleadas tanto en el cooperativo como en la expedición, te va a servir para recargar tu habilidad antes. Este anillo les bastaría con una sola copia. El detalle es que hay una misión en las hazañas que te pide pasar una dificultad altísima en el cooperativo. Y esa dificultad altísima te pide que tengas objetos, accesorios con límites rotos. Entonces, solo si te interesa eso, porque me parece una ridiculez que te pida maxiar el anillo, porque pues no cambia en nada, es la misma función que va a cumplir en una sola copia o en las máximas. Decisión de cada quien si le quiere romper el límite al máximo, si no, con una copia les basta. Tenemos también el zarcillo oceánico. Este objeto es buenísimo, mucha defensa, mucha vida, buen ataque y te da curación. Este es el objeto con más curación de todos. Es dedicado a curadores tal cual, curadores que necesiten curación, o sea, usuarios de arcos y de cestas, porque hay otros curadores que no necesitan de esa estadística. Aún así, el accesorio es súper bueno, muy buena defensa plana, te da buenas estadísticas aparte también en las subopciones y en las opciones, así es que lo puedes usar inclusive en personajes compañeros, en personajes tanques te puede servir, incluso en DPS hasta cierto punto. El único que no te serviría tanto es en el líder porque no trae regeneración, pero pues al romper el límite da 10 más de sanar, siendo un total de 28 de sanar, así es que se nota que está enfocado en curadores. Muy buen accesorio, por más que no lo lleves en un curador. También tenemos el anillo de honor. Este es simplemente stats brutas y ya. Montón de defensa, montón de ataque bruto, montón de vida, defensa y al romper el límite más defensa. Simplemente un montón de stats. Muy buen anillo. Y este que me gusta un poquito más que el de honor, anillo de fe. Lo mismo que el zarcillo codicioso, pero con más estadísticas. Más defensa plana, te da críticos, te da más ataque, te da más daño de habilidad, vida, defensa y vida al romper el límite. Muy buen accesorio en general. Y pues el detalle es que el zarcillo codicioso, aparte de ser más rápido, porque pues es de un grado menos, si puedes conseguir copias más rápido, también tiene las estadísticas en las partes de las opciones y puedes completarlo con muchas menos piedras, en caso de que quieras invertir piedras, que un anillo de fe. Ahora, este de aquí, anillo de corona negra, me parece que también te lo regalan en una misión. Es un objeto más que nada enfocado a tanques. Muy buena defensa, muy buena vida, 14%. Al romper el límite también te da muy buena defensa y el detalle es que te da regeneración en 6%. Este para mí es la versión mejorada del anillo de fortaleza, a pesar de que ambos dan una resistencia muy similar, pues este te da un poquito de regeneración. ¿Para qué quieres regeneración si es que tu tanque va a ser tu personaje secundario? La verdad da igual, entonces si te sale regeneración, genial, si no te sale pues te da un poco igual si es que solo lo vas a usar en el coliseo o en la historia de compañero. Ahora, ¿dónde te puede interesar conseguir la regeneración? Si es que quieres utilizar este accesorio de repente en arena para pues que tu personaje tire su habilidad un poquitito antes. Entonces podría servir, podría que no tanto, ya depende de ustedes si les interesa o no. Si no, con ser puramente defensivo el objeto está súper genial. También tenemos este de aquí, gafas de francotirador. Este es básicamente la versión mejorada del tirador experto. En todo sentido, bueno, de hecho no, en daño es exactamente lo mismo y en crítico también. Pero te da más daño de habilidad, te da mucha más defensa plana, porque el otro es súper, no te da nada de defensa directamente. Y además te da una estadística extra que es, aumenta el ataque cuando matas enemigos. Solo es un 1 o un 2%, pero llega a ser útil en algunas situaciones, sobre todo en expedición. Ahora, no vas a reemplazar tu tirador experto con todos los límites rotos por un francotirador sin límites, porque no te sirve.
porque estás perdiendo 5% de críticos. Guárdalos hasta que tengas para romper el límite al máximo, ya sea con martillos o con copias, y ahí recién, cuando esté con los límites rotos, puedes reemplazar a tu tirador experto, porque si no vas a estar perdiendo bastante daño. Con eso estaríamos terminando con los objetos dorados. Pasemos a los verdes. Empecemos con los accesorios que se consiguen en la tienda de medallas. Empecemos con el broche de panda. Este accesorio es estúpidamente bueno, tiene demasiada defensa, tiene casi 200 de defensa plana. Es el mejor accesorio defensivo, ya sea que lo quieras utilizar en un tanque, lo quieras utilizar en un curador, simplemente para que no muera tu curador, no para que cure más, sino para que no muera. Lo mismo en un DPS, en un tirador, en un personaje de daño. No porque quieras que haga más daño, sino porque quieres que no se muera. Entonces, muy buen accesorio, sobre todo enfocándote al PvP, ya sea Coliseo, ya sea Arena, porque los va a hacer aguantar un montonazo. Y también tiene pues un poquitito de ataque, un poquitito de daño de habilidad, que nunca viene nada mal. Por más tanque que seas, ayuda a tener un poco de ataque, bueno, un poco de daño de habilidad. ¿Cómo mejoras un broche de panda? Porque he visto algunos preguntando, oye, le pongo martillos verdes. No hagas eso, por favor. Si estás pensando en mejorar tu broche de panda para el PvP, lo mejor que puedes hacer es ponerte a jugar intensamente todos los modos que te dan medallas, ya sea Arena, Coliseo, Arena 3 contra 3, la Raid y todo donde encuentres medallas, eventos, en lo que sea, para conseguir las copias mediante comprar en la tienda de medallas. En el caso del panda, sí conviene hacer esto. 6 copias del panda, te escoges la mejor, esa la mejoras, la maxeas y tendrías un muy buen accesorio para desde que lo consigues hasta el fin del juego posiblemente. Muy buen accesorio. Siguiente que tenemos es el collar minotauro. Este es casi la versión opuesta del panda. Es nada de defensa, es de cristal esta cosa, pero un montonazo de daño. Montonazo de daño. Tiene 5% de crítico, al romper el límite te va a dar ataque y en la subopción puedes elegir un ataque elemental. Esto varía, lo ideal es buscar 16, 17, 18% del elemento que sea, mientras sea muy alto. De hecho he visto gente que busca 17 o 18 o directamente 18 a full. Y aquí al inicio no buscas romper límite del minotauro. Lo que buscas es sacar las 6 copias y que tengan diferentes elementos para que te puedan servir en tus líderes de raid de esos elementos. También he visto gente que se dedica exclusivamente a raid, busca exclusivamente los minotauros full copias, no gasta nada hasta tener las 36 copias, me parece que son, de todos los minotauros para buscar los que tienen elementos altos y a esos mejorarlos con las demás copias. Eso ya es mucho más laborioso, mucho más si estás enfocado directamente a raid. Si no, simplemente lo quieres para ayudar un poco al gremio, una copia de cada elemento y vas bien. Este accesorio, pues lo que vas a buscar, en realidad se puede dejar perfecto, pero lo que buscas es tener un daño alto y en las opciones de arriba tener regeneración al máximo, daño de habilidad lo más alto que se pueda y vida y defensa también. No es la prioridad, no es lo que buscas porque pues te interesa el daño, pero si sale alto pues bienvenido. Ahora hablaremos de dos accesorios que son exclusivos de la suerte, o bien puro mediante farmeo o mediante drop o maneras completamente al azar, ya sea de repente por login diario o lo que sea. Pero dependes completamente de la suerte. No hay manera de asegurarte estos accesorios, que sería el collar terrestre y el reina de hielo. Empezaría hablando del reina de hielo, que no hay tanto que discutir. Es un accesorio más que nada enfocado al tipo agua, únicamente da daño a tipo agua. Es uno de los mejores accesorios para ese elemento porque, pues, a diferencia del zarcillo, que te da muy buenas stats también, este de aquí es mucho más fácil de conseguir las estadísticas en cuanto al accesorio como tal. El problema es que maxearlo con los límites rotos es el gran inconveniente, porque lo tendrías que hacer con martillos verdes, porque es sumamente difícil conseguirte más copias de esto. Hasta es preferible guardarte la otra copia aparte que maxear una con la copia de esta. Lo mismo para el terrestre. Así es que podría ser un buen accesorio, sí, con sus limitaciones también. Lo que me encanta de esto es que te da, aparte de todo lo que te ofrece el zarcillo, este de aquí también se está dando golpes críticos, que viene genial. Collar terrestre, posiblemente el mejor accesorio del juego, porque también te da reducción de defensa anulada, o sea que no te pueden bajar defensa si es que está al 100%, y a diferencia del crepuscular, este sí que tiene un montón de defensa.
Entonces tiene muy buenas stats planas, tiene muy buenas stats porcentuales también, te da 10% de ataque, ese sanar 20%, pues en realidad no te importa tanto, pero si quieres, lo buscas, la verdad yo le buscaría vida al máximo, ataque al máximo, regeneración al máximo y obviamente reducción de defensa anulada al máximo. La limitante sería la misma que el Reina de Hielo. Al momento de romper el límite vas a necesitar utilizar martillos verdes. Si tuvieras que elegir entre terrestre o Reina de Hielo, definitivamente gasta tus martillos en el terrestre que en la Reina de Hielo. Tampoco es necesario que rushes exclusivamente martillos para ir por el terrestre. Es una de las cosas que no vas a priorizar en un inicio. Usa tus martillos para tus armas, pero cuando llegue el momento y quieras mejorar el terrestre, lo vas a hacer con esos martillos. La verdad, el Reina de Hielo es muy específico. A menos que te encante el accesorio y tengas un personaje de agua súper favorito que amas, no lo maxearía. Con un nivel 87 va decente. Ya si eres un fan, ya le pones tus martillos al nivel 92. Si no, la verdad, da igual. Collar de espejo de mártir. Este objeto te lo regalan al pasar una misión de farmear en la grieta espejo. Y te da estadísticas al azar. La más importante, la misma que el terrestre: evitar que te bajen defensa. El problema, esto de aquí varía demasiado, porque tienes 4 estadísticas que varían un montón en las subopciones. Reducción de ataque tiene una variación de, me parece que es 60% hasta 100. Reducción de defensa también, 60% hasta 100. Daño de lesión anulado, 60% hasta 100. Y daño fatal, 60% hasta 100. Estos son 40 variaciones de cada uno, porque la estadística te va a salir o 60, o 61, o 62, o 63. Entonces es complicado de por sí llegar al 100%. Y además, entre las 4 estadísticas que te da, tiene que salirte justo el de defensa, porque pues es la que realmente sirve más. Entonces estás teniendo 160 posibilidades para encontrar lo que deseas. Y lo peor es que incluso te puede salir repetidos. Si digamos que ya te salió un 75%, te puede volver a salir al mismo 75% y no cambió nada. Entonces puede llegar a depender bastante de la suerte este accesorio. Puede llegar a ser buenísimo, puede llegar a ser un dolor de cabeza y una tiradera de un montón de piedras de cambio. Sinceramente, si te ha salido decente, con una reducción de defensa 97, 98, 99, 100, podrías considerar en conseguirle copias para maxearlo. Si no, déjalo en un rincón y ves qué haces más adelante. Si quieres conseguir más, si no, ahí déjalo. Por último, zarcillos elementales. Esta cosa es hermoso y un dolor al mismo tiempo. Es molestísimo de dejarlo bien, porque miren, la variación que tiene en la defensa es muy grande. 129 a 158 es una gran diferencia en la estadística mínima y máxima. Además, el daño elemental y todas sus estadísticas que te ofrece también varían un montonazo. Aquí lo podemos observar. El ataque elemental va a variar de un 3% a un 15%. Y en cuanto a las subopciones, esas estadísticas puede ser que ni siquiera te salgan, que simplemente tengas una y ya de las 4 que pueden salir al máximo. La vida va a variar de un 6 a 12, la defensa de un 5 a 10 y así, bueno, ya lo pueden ver aquí. Y es complicado conseguir uno con buenas estadísticas. Normalmente, para mejorar uno de estos zarcillos, buscas tener las 6 copias antes de empezar a elegir alguno. O incluso si es que estás planeando en subir 2 zarcillos de luz, por ejemplo, porque pues no sé, quieres subir a la princesa, quieres utilizarlo con Priscila de repente, o con Carol en arena, o de repente para la Peace, no sé, juegas varios personajes de luz, pongámoslo así, y quieres subir 2 zarcillos al máximo. Lo ideal sería primero conseguir todas las copias que necesitas, ya sea 6, ya sea 12, ya sea 18, dependiendo cuántos vayas a enfocarte. De ahí escoges los que tengan al menos una estadística maxiada, de las siguientes: ataque elemental al máximo, o regeneración del arma al máximo, o defensa plana al máximo. Si tienes 2, estás bendito. Entonces lo que vas a hacer es, vienes aquí, le vas a bloquear la estadística que está al máximo y vas a empezar a tirar piedras para buscar el resto de estadísticas. ¿Qué es lo que vamos a buscar en las subopciones? Aparte de regeneración, desde luego, porque pues la idea de sacar un zarcillo es buscarle la regeneración. Si quisieras solo defensa y vida, mejor te pones un broche de panda y te dejas de pesadillas de buscar stats. Entonces, para este zarcillo lo que buscas es la regeneración. Y aparte, ¿qué otras subopciones te sirven? Vida porcentual, defensa porcentual. También te sirve daño de la habilidad, en caso de que la vayas a usar para un DPS o para algún personaje que utilice figura de princesita para aguantar más. Y también escudo,
¿Por qué el escudo es bastante bueno? Porque es muy similar a lo que es la vida. Solo que el escudo se aplica sobre el total de la vida y no acumulativo junto al resto de la vida, como suele ser con las estadísticas. Lamentablemente, es muy probable que no te salgan las stats que buscas. Vas a demorar en buscarlo. Con que te salga una estadística superior al punto medio, suele ser un punto óptimo para bloquear la estadística. Por ejemplo, aquí ven que mi zarcillo está bloqueado en 154 de defensa y no en el máximo. Esto es por lo mismo que mencioné. Puede variar demasiado y puede salir aún peor. Y con la regeneración, sinceramente yo les recomiendo que vayan por el 12%. Pero si es el caso que no se puede, un 11 también estaría bien. La verdad yo no les recomiendo tanto ir por 10% menos, porque para quedarte con un 10%, mejor te quedas con tu reloj de oro, que es muchísimo más fácil de maxear, muchísimo más fácil de encontrar las estadísticas al máximo, y pues no te haces tanto problema. De hecho lo tienes desde early ya, y no vas a cambiar un objeto para ponerte uno peor. Así es que si lo que estás buscando es más regeneración, más stats de aguante en general, verifica que si realmente tu zarcillo esté aportándote más estadísticas que tu reloj, porque si no, ¿para qué? A veces uno, por no gastar tanto, se conforma con stats, digamos, buenas, pero no las mejores, que podría ser lo más óptimo a largo plazo. No tienes por qué desperdiciar tantas piedras en un solo objeto, porque no es el único objeto que vas a necesitar en el juego. Necesitas mejorar tus objetos para los demás personajes también. Así es que con unas estadísticas buenas yo diría que está bien. Con una regeneración, sí, lo ideal sería el 12. Si no se puede, ni modo. Y pues le buscas lo mejor posible. En este caso, este es mi zarcillo de mi princesa futura. Lamentablemente tiene un sonar random allí, porque pues eso no se va a usar. Pero tiene muy buena defensa, muy buena vida. Y daño al máximo, regeneración al máximo. Y también pues una defensa, digamos, considerablemente buena. Así es que la he dejado acá porque las piedras las pienso utilizar en otros objetos, la verdad. Sobre todo en armas, que llegan a consumir bastante también. Con la sección de accesorios nos estaríamos quedando hasta aquí. Voy a pasar a hablar un poco de escudos. Maldita sea, me está quedando muy largo el video, pero inevitablemente hablo mucho, lo siento. En sección de escudos, ¿qué escudos te van a servir? Al inicio, ya dijimos, el que tengas con mejor estadística te sirve, pero no lo mejores. No necesariamente que tenga la estadística buena ahorita significa que sea útil a largo plazo. Los mejores escudos útiles desde el inicio hasta el final del juego podrían ser estos de aquí. Escudo espejo, 10 de regeneración, muy útil para el líder y un montón de defensa. Aunque la verdad, esto de un montón de defensa, casi todos los escudos naranjas tienen mucha defensa. Entonces, lo que más interesa es su estadística secundaria, que es regeneración del arma en 10%. Este escudo te va a seguir siendo útil hasta el final, porque incluso para atacar a veces te conviene ponerte este escudo antes que otros escudos de mejor categoría. Ya veremos por qué después. Y te da buenas estadísticas defensivas también, vida y defensa. Otro escudo muy bueno en naranja es el escudo de cuchilla. Este te sirve para incrementar tu daño en el modo de asalto cuando utilices un personaje con escudo, ya sea el Ogma táctico o algún personaje que puedan sacar a futuro, o algún personaje random que estás llevando solo porque no tienes nada más. Ponte una lapiza y toda random con su arma principal. Te consigues tus 6 copias, eliges la mejor, rompes el límite y te da dar 20% de ataque. Eso es lo importante. Ni siquiera es necesario que le subas el nivel, lo puedes dejar ahí todo nivel 10 si quieres. Pero te importa el 20% de ataque completo, porque está enfocado más a ese modo. Aquí de hecho sí te importa que tengas la mayor cantidad de estadísticas perfectas, sobre todo regeneración. En realidad todo es muy bueno. Pero tampoco, si no quieres invertirle, tampoco no es que le gastes mucho. Con unas 6 copias para romper el límite de 1 al máximo, vas perfecto. Yo no considero ninguno de los otros naranjas como bueno, porque tarde o temprano lo vas a dejar de utilizar. Y de los amarillos tampoco, a excepción de el escudo de Minotauro. Este escudo sí es buenísimo. Este escudo te lo consigues en la tienda de medallas. Te recomiendo romperle límites a este sí con martillos amarillos, porque es muchísimo más rápido y enfocas tus medallas a completar los accesorios, o bien broche de panda o bien collar de Minotauro. Así es que este lo rompes con martillos amarillos, viene genial, muy fácil de maxear y tiene demasiada defensa, muy buena cantidad de vida e incluso te da un poco de regeneración del arma y un poco de daño de habilidad. Este escudo lo puedes llevar principalmente a tu tanque y si quieres en arena también te puede servir. Como digo, tiene un poco de regeneración, viene útil para pues pegar un poquito de la habilidad antes de repente, aunque no es el escudo más ofensivo de todos, simplemente mucha defensa y súper útil. Los demás escudos verdes realmente no te valen tanto, pero te pueden servir en algún momento si es que no tienes nada más. Si te lo has dropeado por ahí de casualidad te pueden servir y
en el peor de los casos que has tenido una suerte horrible y nunca te salieron estos escudos de espejo y tienes que equipar a tu princesa, podrías considerar en comprarte una copia del escudo de avance, porque te da regeneración, te da vida, defensa, ataque. Es un escudo bastante decente. Yo les recomiendo, si ya tienen este escudo de espejo, sigan con el escudo de espejo, ignoren el de avance hasta que sea completamente necesario, solo para completar la colección. La verdad, en realidad no vale tanto la pena. Lo mismo para el escudo corazón de león. Sí, tiene buena defensa y todo el asunto, pero el minotauro tiene más. Entonces, ya tienes el minotauro, ¿para qué vas a mejorar un escudo corazón de león? Simplemente, pues, si te salió al inicio lo puedes usar, y cuando tengas el minotauro enfoca tus recursos al minotauro, no gastes en otros escudos realmente. Lo mismo para Sonrisa del Faba, es un escudo súper situacional para que tengas un poco más de regeneración. Su defensa es una basura, tiene muy poquita defensa comparando otros escudos. Así es que vida tampoco tiene muy poco, y de hecho no tiene defensa porcentual. Entonces, a menos que quieras lanzar tu habilidad antes, que van a ser muy contados los casos, ni siquiera te conviene conservarlo. O sea, lo dejas allí, una copia, para completar tu colección en algún momento y chao, se acabó. No van a ser realmente útiles a largo plazo. Hablemos de los últimos dos escudos verdes. Este de aquí, escudo del Capitán Espejo, se consigue comprándolo con fragmentos de espejo. Los fragmentos de espejo los farmeas en la grieta de espejo, y la grieta de espejo te aconsejo farmearla cuando hay un bonus por 2 en espejo, porque si no realmente no renta mucho. En esta grieta de espejo, para conseguir los fragmentos, de hecho, lo que puede pasar aquí es que dropiemos los zarcillos. Tiene una probabilidad muy baja, pero te pueden salir. Entonces, aquí eliges el elemento que te interesa el zarcillo. El escudo da igual porque te va a salir el elemento al azar, y te pones a farmear. Lo ideal, de 80 para arriba, porque si no tienes muy pocos fragmentos. Y desde luego, que tenga un bonus de por 2, si no, no te conviene tanto. Ahora, si te regaló en algún evento, puede servir. Con estos fragmentos vienes aquí a la tienda, te compras tu escudito. Tu escudito te puede salir con cualquier elemento al azar en el daño, y sus estadísticas, de hecho, se pueden conseguir al máximo. Es bastante bueno el escudo este. Este es el de mi princesa. Aquí cometí un error que fue bloquear las estadísticas antes de tiempo y empezar a buscar el daño. Yo lo que les recomiendo es, primero consigan todas las copias de su escudo. Sus 6 copias, sus 12 copias si es que van a buscar uno para Irina, 18 copias si quieren uno para Ogma. La verdad, el Ogma táctico te funciona con el escudo que mencionamos de cuchilla, pero si quieren regeneración podría ser uno de estos. Una vez consigues las copias completas, eliges el que tiene el mejor daño más alto. Así disminuimos la aleatoriedad que nos puede salir. Lo más importante es conseguir el daño alto, porque después las estadísticas de arriba se pueden conseguir perfectas. El detalle es el daño. Pues ponte, te sale estadísticas perfectas arriba, ya, genial. Y te salió daño agua o daño fuego. Ningún personaje ni de fuego ni de agua usa escudo, entonces vas a tener que buscar rol de daño otra vez. Y de repente te toca el elemento que quieres, sí, daño luz o daño básico, al mínimo. Entonces otra vez a sufrir buscando no solo el elemento, buscando el daño alto. Y es un problema esta cosa. Les recomiendo eso. Consigan primero sus 6 copias, escogen el que tiene el mejor daño y le van buscando el resto de stats después. De momento, elemento luz para la princesa futura, elemento básico para Irina, elemento oscuridad para Ogma, o elemento tierra para Craig. Estos dos últimos casos son mucho más puntuales y más específicos. Lo que usualmente buscas es o daño luz o daño básico para tus tanques estos agresivos. Y por último, el escudo de Aegis, que me olvidé por completo. Incluso lo estoy grabando otro día esto, pero en fin. Este es el escudo con la mayor cantidad de estadísticas defensivas de todo el juego, incluso más que el Minotauro. El detalle, este escudo, pues no es que vaya a ser un salto enorme, no es que te vaya a dar el doble de defensa. De hecho, la diferencia es bastante poca. Es alrededor de un 1% de mejora comparando el Minotauro. Pero si estás buscando lo más de lo más, pues en cuanto a escudo defensivo, el Aegis sí vendría a ser un poco mejor. Ahora, la principal diferencia que hay entre el Minotauro y el de Aegis es la defensa. Porque sí, el de Minotauro tiene buena defensa, y en cuanto a dureza, porque ya saben, es una estadística que nos salen al equipar un escudo, va a variar muy poco. Pero la gran diferencia es que la dureza de el Minotauro se encuentra en la vida, que es 19%, y en cuanto a defensa tiene 8%. Mientras que el de Aegis es al revés, tiene 17% de defensa y 10% de vida. Es un escudo muchísimo más enfocado a la defensa que a la vida. ¿Y en qué personajes nos conviene tener más defensa? Ogma, por ejemplo,
Porque en cuanto a la diferencia de defensas que tiene Ogma con sus compañeros, va a otorgarles aún más defensa. A Krieg también, ¿por qué? Por el reenvío, de hecho, también el reenvío. Mientras más defensa tiene, el daño que hace con el reenvío también es mayor. Entonces, y además que aguanta más. Me parece que el escudo de Aegis, no solamente porque tenga 1% más de dureza, que a muchos es hasta un chiste, sino por la cantidad de defensa, y la defensa es bloqueo de daño, más que la vida es aguantar daño. Pero mientras más daño reduces, pues termina siendo bastante más útil. Ahora, lo que no tiene el escudo de Aegis, que sí tiene el Minotauro, dos cosas: regeneración, que podría llegar a ser útil en arena, y daño de habilidad. Tampoco es como que la gran cosa, pero es daño de habilidad que te estás perdiendo de repente un poquito. La manera en que se consigue este escudo de Aegis también lo limita a regular al momento de estar empezando con una cuenta nueva, porque ya sabemos, 400 chapas de repente sí demoras un poco, pero es más factible conseguirlo en early game, ya que el de Aegis se consigue aquí, en Camazon. Juegas Camazon, vas sacando tapitas de botella, y consigues un escudo Aegis. 80.000 cada uno. Sabemos que se necesitan 6 para maxearlo. Eso serían 480.000 tapas de botella, más o menos medio millón, casi, un poquito menos de medio millón. Y al inicio, pues, te cuesta conseguir. Digamos que llegas a jugar tu dificultad 1, 3. Normalmente vas a invertir en todo esto. Siempre lo primero que haces es invertir en piedras de despertar, porque es súper necesario. De ahí cristal de héroe, o de repente necesitas el cristal de héroe más urgente, consigues el cristal antes. Pero skins, este escudo, se suele dejar mucho más al final, porque ya vimos, la diferencia que hay con el Minotauro es bastante poca, a pesar de que la Aegis sí sea mejor. Hasta aquí nos estaríamos quedando. Espero que esta información les sea de utilidad. Apunten los accesorios que les he recomendado, porque pueden ser bastante útiles incluso en late game, y lo mismo para los escudos. Hasta aquí nos estamos quedando. Espero que este video les sea de utilidad y nos vemos en uno próximo. Chau, chau.